Fuerte que es para el Señor. Entra con acción de gracia, por sus atrios alabar. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabable al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, Dios. Alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. Oh Dios, y tengo que declarar que tú has sido un Dios bueno, tú has sido fiel y verdadero. Sí, Dios, porque bueno es 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 Dios, para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su vida. para siempre su misericordia. Fuerte que es para el Señor.
Muy buenos días, los saludo en nombre del Señor, queridos hermanos. Los que están conectados en casa son cordialmente invitados. Les voy a invitar, si ustedes pueden ponerse en pie en sus casas, vamos a tener nuestra primera oración. Vamos a orar, oremos. Señor, le damos muchas gracias por este hermoso día que usted nos permite vivir en esta mañana. Señor, donde nos reunimos en su nombre para aprender cada día de usted. Sea usted con los hermanos que están en casa, sus necesidades, sus aflicciones, sus enfermedades. Señor, gracias porque usted es bueno. Quédese en medio nuestro. Sea también con mi hermano Carlos Núñez, que trae su palabra, Señor, que cada día es un alimento para nuestra alma. Gracias, Señor, y guarde a todos mis queridos hermanos de tercera edad, sus matrimonios, a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, Señor, que usted los cuide, los proteja de esta pandemia, Señor, que está poniendo su mano dura en la humanidad para que las personas, Señor, puedan aceptar a Jesús en su vida. Quédese en medio nuestro y también por los hermanos que están aquí en la transmisión, Señor, para que usted los bendiga también, y el centro que sea, es y será para siempre en nuestras vidas usted. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, después de dirigirnos al Señor, vamos a cantar unas hermosas alabanzas que estoy seguro que nadie nos va a separar del inmenso amor de Dios, ni las tribulaciones, ni nada nos va a separar. O siempre venceré, que dice siempre venceré con la palabra de Dios, y un palacio tengo yo más lindo que el sol. Así que, hermanos, gústense, alégrense con esta alabanza, que sean un perfume grato al Señor. Así que alabemos al Señor. Divina
Bueno, damos muchas gracias al Señor por esta alabanza que le hemos entonado, que sea un olor fragante para su presencia, ¿no es cierto? Ahora quiero que busquen en su casa su Biblia, la puedan abrir en Romanos capítulo 12, vamos a tener la lectura, solamente un puro versículo. Les repito de nuevo, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que el Señor le bendiga su palabra. Bueno, vamos a cantar otra alabanza más y después voy a invitar de esta alabanza, estas dos alabanzas, Contempla a Dios, mi Cristo, mi Rey. Después que le cantemos, le alabemos el nombre del Señor, después voy a invitar a mi hermano Alfonso para que tenga el bien de orar por la necesidad que estamos pasando como iglesia. Así que alabamos el nombre del Señor con Contempla a Dios, mi Cristo, mi Rey. Condola
Sin duda, como les cantábamos la última alabanza, son incorporables, son promesas. Como lo dije en delante, aquí se va a venir mi hermano Alfonso, va a tener un momento de oración, va a orar por lo que estamos pasando como iglesia, por nuestros queridos hermanos, por nosotros. Hay hermanos que están pasando situaciones difíciles, como están sin trabajo, pero su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Querido hermano Alfonso, por favor. Bien, buenos días hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a ustedes, a todos ustedes. Bueno, como dice el Señor Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Y esta mañana vamos a tener un tiempo de oración por nuestra iglesia, por todas sus actividades, y también en un tiempo vamos a tener por nuestros hermanos que están enfermos, por mucho que la están pasando mal. Entonces, hermanos, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, Señor, una vez más, Padre mío, vamos a su presencia en esta mañana, dando las infinitas gracias por este nuevo día que usted nos ha dado de vida y salud. Dando gracias, Señor, porque podemos alabar y glorificar su nombre con las alabanzas y también con la palabra que tendremos esta mañana, que sea de gran edificación para la vida de todos nosotros. Padre, sabemos que en estos momentos, Señor, estaremos pasando momentos muy difíciles en cuanto a la salud de muchos hermanos, Padre Celestial. Tuvimos el tiempo del día
jueves, Padre mío, teniendo un tiempo para con nuestros hermanos, pidiendo por todos ellos, por cualquier dificultad, Padre mío, en enfermedades de diversas consideraciones, Padre. Sobre todo en estos tiempos que ya tenemos esta peste como es el COVID, Padre bendito, muchos hermanos, familias completas, Padre mío, han estado con su COVID. Padre, pedimos por todo ello, que usted, Señor, tenga su misericordia para ellos. Señor, que usted, Señor, los asista en su tiempo, en sus lechos de enfermedades, en los hospitales también, Padre mío, mucha gente también. Padre, pedimos por todos ellos, por cada, Señor, petición de nuestros hermanos, peticiones propias, y que estas peticiones, Padre mío, que nosotros pedimos por nuestros hermanos, que deben ser cada día, estando en nuestras vidas, hacer las propias, Padre bendito, como que si nosotros estuviéramos pasando el dolor de ellos. Padre, en sus manos los encomendamos a todos ellos, como también, Padre mío, pedimos por nuestra petición de iglesia. Señor, pedimos primeramente que usted sea nuestro pastor en estos tiempos difíciles, estos tiempos, Padre mío, que no tenemos un pastor presencial, un pastor humano, pero usted, Padre mío, sea nuestro pastor, que usted nos dé la sabiduría, nos dé la visión, nos dé la fortaleza para seguir adelante sin desmayar, Padre mío. En sus manos, Padre mío, encomendamos todos, Señor, los ministerios. Señor, hay un ministerio muy importante, como es el del ministerio de hogar, donde puede, Señor, comunicarse la familia, estar leyendo, estar orando, tener una comunicación con usted, Padre mío, porque sabemos que la iglesia debe comenzar en el hogar. Padre, en sus manos dejamos que los niños, los jóvenes, Señor, puedan empezar a ver que ellos tendrán que ser después unos hermanos que deben tener un buen servicio en la obra, Padre celestial. Porque esta obra no debe terminar, una obra debe seguir adelante, Padre mío, bajo su atenta mirada y su dirección. Padre, dé, Señor, la sabiduría y la visión para este lugar, Padre mío. En sus manos encomendamos para el siervo que ha de estar algún día con nosotros. Señor, queremos que usted le elija por nosotros, como lo hacía con sus reyes, lo hacía con sus profetas, lo hacía, Señor, con todo hombre que usted ponía ante su tribu, Padre mío. Usted, Señor, los elegía conforme a su corazón. Queremos que eso sea, Padre mío, conforme a su corazón, y que el Señor permanezca en el tiempo. En sus manos lo dejamos a Él, como también, Padre mío, todos los pastores. Señor, sin distinción ninguna, Padre celestial, pedimos que usted, Señor, también los guíe, los fortalezca a ellos en su tiempo que tenga para estudiar la palabra, también para entregarla de cualquier manera, Padre mío. También, Señor, pedimos por aquellos hermanos que también van por el mundo entregando su palabra como son los misioneros. Señor, que usted los proteja, los cuide, porque sabemos que hay lugares donde no le dan la entrada para entregar su palabra, donde hay hermanos que están pasándola muy mal, encarcelados, pasando hambre, frío, calor, Padre celestial. Sus hijos son secuestrados también, Padre mío, para que ellos también se dobleguen ante el mundo. Pero sabemos, Padre mío, que no es así. Aún ellos, siendo maltratados, siguen adelante, Padre celestial. Siguen confiando en usted. Siguen poniendo el hombro, como podemos decir, Padre celestial, sin tener ningún temor que los van a matar, que los van a apresar, Padre celestial, y tantas cosas que hacen con ellos. Señor, damos gracias por ello. Pedimos siempre que usted, Señor, los protege en todo tiempo, en todo momento, Padre mío. Cuide de las familias, Padre mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y se lo dejamos. Amén, Padre. Muchas gracias, hermano Alfonso, que el Señor les bendiga. Sí, orar siempre por las iglesias perseguidas que estuvimos el mes pasado viéndolo todos. También quiero saludar a todos mis queridos hermanos. Me lo olvidó en la mañana, se perdonen de antes cuando empezamos el culto. Citar un salmo, Salmo 56, versículo 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ese es nuestro Dios, que el salmista tenía esa confianza en él. Bueno, querido hermano, después yo ya me despido. Saludo a todos en casa, que el Señor los bendiga. A la tercera edad como matrimonios también. Orar, queridos hermanos, en mi constante oración es orar por mis queridos hermanos que son viudas y viudos, para que el Señor los fortalezca. A la tercera edad, como digo, a los que están lejos o los que están pasando necesidad, sigamos orando, hermanos, en nuestro hogar, porque la palabra dice orar sin cesar. Entonces vamos a cantar un himno que es Estar por Cristo firme, y después voy a dar el pase a mi hermano Carlos Núñez y él va a leer una carta, y las señoritas que están acá en la transmisión van a mostrar una foto. Así que alabamos el nombre del Señor, y yo me despido y que el Señor los bendiga, y si no los vemos luego, los estaríamos viendo en el cielo cuando el Señor venga. Que el Señor les guarde. Así que cantamos Estar por Cristo firme.
Muy bien, el Señor les bendiga. Espero que esta mañana estemos en la presencia del Señor, en este culto online, alabando su nombre y esperando el momento de su palabra. Pero primeramente, como decía nuestro hermano Francisco, vamos a dar lectura a una carta que ha llegado desde Cuba. Ustedes saben que como iglesia apoyamos a muchos misioneros y en particular en la Iglesia del Señor en Cuba estamos apoyando a un misionero que se llama Mario Cancio. ¿Ya? Él es de la ciudad de Cabaiguán. Y él nos ha enviado una carta que le voy a dar lectura ahora, así que ponga atención para ver qué es lo que nos dice este hermano. Dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo con el texto bíblico de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por sus oraciones y apoyo. Damos gracias a Dios por permitirnos seguir extendiendo su reino, aún en las dificultades en estos tiempos de pandemia. En este tiempo hemos podido bautizar a varios hermanos y trabajar con los niños en sus propias casas haciendo clases bíblicas por video, lo que ha sido de gran bendición. Dios nos ha bendecido con profesiones de fe, las cuales estamos discipulando para instruirlos en su palabra. Les ruego que sigan orando por la obra en Cuba. Específicamente les pido oración por un proyecto que tenemos como iglesia, y es brindar alimentos a las personas necesitadas en la comunidad de ancianos, huérfanos y también viudas, así como bendecir también a la iglesia. Oren por la culminación del comedor para dicho proyecto y también por las misiones que estamos plantando. Gracias por orar por la obra en Cuba. Amén. Esa es la carta que nos ha enviado el misionero Mario Cancio, así que ya sabe, ya están notificados, y qué hermoso es poder recibir noticias de hermanos allá tan lejos en Cuba que estamos apoyando y ver cómo nos reportan, nos cuentan, nos dan la buena noticia, la bendición de que están sirviendo al Señor. Muy bien, yo les invito a que tenga su Biblia abierta ahí en el libro
de Romanos, el capítulo 12, ¿cierto? El versículo 3, que vamos a estar estudiando, como hizo la lectura nuestro hermano Francisco. Y lo que hemos venido tratando ya hace algunos domingos, por causa de la bendición que hemos tenido como iglesia de en este tiempo estar siendo totalmente apoyados por el pastor Julio Fredes, él, conforme a la gracia del Señor, pudo percibir, pudo darse cuenta de algunas situaciones que tenemos como iglesia. Y él nos ha estado exhortando domingo tras domingo ya, desde el marzo que está con nosotros apoyándonos, acerca de algo muy necesario como iglesia, de la madurez, ¿cierto? Nos ha predicado, nos ha enseñado diferentes tópicos y en esa visión del pastor Julio también hoy no va a ser la excepción, vamos a estar hablando de un tema en particular acerca de esto, de la madurez. Vamos hacia la madurez, tenemos que crecer. Los padres se preocupan cuando sus hijos no crecen, ¿cierto? Van al doctor, si es que hay un problema de estatura ahí, van al doctor a ver qué está pasando. Y si es que van creciendo también y conforme van cumpliendo ciertas edades no tienen una madurez ya de personalidad o de intelectual, también se preocupan. Porque los padres se preocupan de sus hijos y nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más? Quiere el Señor que crezcamos, que maduremos, que dado que estamos expuestos a su palabra por un periodo de tiempo ya, algunos casos, muchos años, ¿cierto? Debe haber fruto en nuestra vida, debe haber madurez, debemos estar entonces a la estatura espiritual que el Señor quiere que tengamos. Y así, un aspecto, una manera de darnos cuenta si hemos madurado, si hemos crecido o no, es precisamente conocer nuestra estatura espiritual. Y este mensaje le vamos a llamar un concepto bíblico de sí mismo. ¿Qué tan consciente estoy de mi estatura espiritual en Cristo? ¿Qué tan consciente estoy de mí mismo? ¿Qué opinión tengo yo de mí? Y es importante decir que esa opinión que yo puedo tener de mí debe estar totalmente fundamentada o debe ser puesta en evidencia por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo la psicología está muy presente. Estamos en una sociedad que evalúa nuestro comportamiento y nuestra forma de ser con los parámetros de la psicología. Entonces, cuando decimos y hablamos de un concepto bíblico de sí mismo, es porque lo que queremos es que la palabra del Señor, esa espada de dos filos que penetra en lo profundo y separa el alma y el espíritu y las intenciones del corazón, esa palabra sea la que muestre mi condición, la que muestre mi estatura espiritual, y no las herramientas del mundo. Es la sabiduría de Dios contenida en este libro, ¿cierto? Su palabra valiosa para nosotros, su palabra que nos dio vida, la que queremos que nos muestre nuestra estatura espiritual. Y no la filosofía o la sabiduría de este mundo que sabemos que es totalmente terrenal, ¿cierto? Así que en ese sentido leamos entonces Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y empieza aquí el texto ya, lo curioso que el comienzo es atacando, digamos, o poniendo en evidencia nuestra naturaleza. Fíjese, ¿no le llama la atención que de entrada dice que cada cual que está entre vosotros no tenga un más alto concepto? No dice no tenga un concepto de sí, o no tenga, o sepa tener su concepto, sino que al tiro va a lo medular, digamos, a lo principal, que es el problema que tenemos las personas, que pensamos de nosotros mismos siempre más altamente. Entonces aquí la palabra aborda un problema que tenemos, nuestra arrogancia, el creernos más de los que somos. Siempre tendemos a compararnos con otras personas. Yo, hará unos 6, 7, 8 años, sabe que tuve un remesón de parte del Señor porque yo me creía muy espiritual, porque me comparaba con mis vecinos. Mire mi necedad.
Entonces, yo estaba totalmente seguro que mi esposa se había sacado el quino conmigo. Mira, a la necedad que llegué, porque veía que mis vecinos se portaban mal, veía que mis vecinos el domingo, no sé, se desaparecían para ir a jugar fútbol, veía que salían con sus amigos y yo decía, yo soy bueno, yo no hago eso. Pero ¿qué opinión tenía mi esposa de mí? Ella tenía la visión verdadera de mí, conforme podía apreciarme tal como era. Yo tenía un alto concepto de mí, creía que era un gran esposo. Y la palabra del Señor me desnudó y me mostró mi condición y mi real estatura, que no era un buen esposo, porque me estaba comparando con mis pares, con mi entorno, y nuestro molde, nuestro patrón de medición debe ser, ¿quién? El Señor. El Señor, sed santos como yo soy santo. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos, nuestra arrogancia nos hace creer que somos espirituales y no estamos conscientes, no nos medimos conforme a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, cuando llega al corazón, ¿qué es lo que pone en evidencia? Nuestra pequeñez y la grandeza del Señor. Tenemos entonces que tener esa conciencia de que esto de ser arrogante nos puede causar un problema, nos puede hacernos creer que somos más de lo que realmente somos. Y nos sentimos espirituales porque servimos al Señor, porque quizás estamos en el púlpito acá hablando, o por cualquier otra situación religiosa. Pero el que nos tiene la foto sacada es el Señor, y Él sabe realmente quiénes somos. Entonces, la palabra hoy, espero, amados hermanos y hermanas, que pueda mostrar a su corazón quién realmente es usted, cuál es su estatura, y no permanezca en ese concepto de sí que usted tiene, sino que pueda la palabra alumbrar el corazón. Hoy va a ser una mañana de confrontación. La palabra le va a confrontar y le va a mostrar su estatura espiritual. Amén. Dice entonces esa parte, que cada cual que está entre vosotros no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y ahí está esa palabra posterior, dice, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es la cordura? La cordura es pensar, digamos, de manera sobria, es ser cabal, es ser consciente realmente de quién soy. Me gusta cuando hablamos de sobriedad, de entender lo que significa ser sobrio, tener cordura, me gusta hablarlo desde la otra vereda, desde el antónimo, porque eso nos permite darnos cuenta mejor qué es ser sobrio. ¿Cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio, ¿no es cierto? Alguien o está sobrio o está ebrio, está embriagado, como dice ahí la carta a los Efesios, ¿cierto? Cuando habla, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y todo ese pasaje. Bueno, un ebrio, alguien que está embriagado, no está totalmente consciente de sí. Dado que está en estado de ebriedad, su sensibilidad se ha aminorado y sus sentidos están mermados por causa de que no está sobrio, no está consciente de su alrededor. Y usted los ve caminar quizás y se marean, ¿cierto? Se tropiezan, se caen, no se le entiende lo que dicen, no están conscientes de lo que se les dice, tampoco no oyen, no pueden ver, ¿cierto? Pierden visibilidad porque sus sentidos están alterados por causa del alcohol. Entonces, un sobrio es precisamente todo lo contrario, es alguien que está al 100% sus sentidos, para ver, para oír, para caminar, para desenvolverse. Y eso es lo que dice acá, que hay que pensar de uno con cordura, de manera sobria. Mire, vamos a ver ahí dos proverbios, Proverbios capítulo 8, dos proverbios, el versículo 5 y el versículo 12, que nos van a también ayudar a poder definir qué es esta cordura, la manera en que debo pensar de mí. Dice el versículo 5 del Proverbios 8, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. El llamado de este proverbio, de este versículo, ¿a qué? A nosotros los necios, ¿cierto? A salir de esa necedad. Como todos los proverbios, como la mayoría de los proverbios, mostrando ahí el contraste entre ¿qué? Entre la necedad y entre la sabiduría. Y el llamado de Dios es eso, a no ser necios, a entrar en cordura. Dice el versículo 12 de este mismo capítulo 8, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo ciencia de los consejos. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Por lo cual, estar en cordura, estar en sobriedad, en cierto modo, puede ver que es no dar lugar a la necedad del corazón. Pensar de mí con cordura es no dar lugar
a la necedad de mi corazón. Por el contrario, permitir que la palabra de Dios brote en mí, tenga cabida en mi corazón. ¿Para qué? Para alcanzar esa sabiduría. Bueno, ¿cómo se hace eso? Oyendo su voz, oyendo su voz. Y continuando la lectura del versículo 3 dice, sino que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es un hecho. Eso es una realidad en usted. ¿Usted ha venido al Señor? ¿Usted recibió al Señor en su corazón? Bueno, por si no lo sabía, usted está en el cuerpo de Cristo, usted es un miembro en particular, pero usted ha recibido algo de parte de Dios. Y eso es real, eso es así. Usted tiene un don de parte de Dios. De hecho, usted puede continuar después leyendo los versículos posteriores al 3, que está hablando de eso, de los dones que Él repartió a los suyos, a su iglesia, y está hablando del correcto uso. Por eso habla que debemos tener una conciencia con cordura de quién realmente soy en el Señor, conforme a la medida de fe. Claro, conforme a aquello que el Señor me dio. El Señor le ha dado algo a usted. Si no lo sabe aún cuál es su don, tiene tarea, entonces tiene ahí que indagar, tiene que buscar el rostro del Señor para saber qué es lo que el Señor le repartió, porque esto es un hecho. El Señor ha repartido a los suyos. Entonces, el pensar de mí con cordura está totalmente ligado a mis capacidades y a mis limitaciones. ¿Tengo capacidades santas? Sí. Tengo dones del Señor. El Señor a lo menos un don le ha entregado. Entonces, conforme a ese don, usted puede evaluar su estatura espiritual y eso le va a llevar a pensar de sí con cordura y no va a tener un alto concepto de usted. Es importante entonces a la hora de tener esa conciencia de mí y ese conocimiento de mi estatura espiritual, debo saber primero qué es lo que el Señor me ha dado. ¿Está puesto a los pies del Señor? ¿Está en mí la disposición de servir al Señor? Porque ¿para qué se lo dio el Señor? ¿Para su beneficio? El Señor, por supuesto que nos quiere beneficiar a cada uno en particular, pero el Señor dota a su iglesia de dones para beneficio de la obra, para Él ser glorificado, para servirnos los unos a los otros. Entonces, mientras no tenga claridad en eso, va a ser difícil que pueda también examinarse y evaluar su estatura espiritual. Él le ha repartido dones a los hombres, a su iglesia. Vamos a ver 3 maneras de poder evaluarnos, 3 maneras de poder examinarnos a nosotros mismos y poder determinar quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Quiero por favor que primeramente vaya al libro de Santiago. Vamos a estar ahí en Santiago capítulo 1. 3 formas, 3 maneras a través de la Escritura, 3 palabras del Señor, 3 versículos en que la palabra del Señor, el mismo Señor nos puede mostrar quiénes realmente somos y cuál es nuestra estatura. La primera es una pregunta, son preguntas que le voy a hacer. Bueno, estamos en Santiago 1, vamos a leer del 22 al 25, pero la pregunta es, ¿cómo reacciona usted a la palabra del Señor? ¿Cuál es su reacción cada vez que oye la palabra? Bien, dice Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Ahí la lectura de Santiago 1, 22. Entonces la pregunta es esa: ¿qué hago después que oigo la palabra? ¿Vino el mensaje a tu vida? Bueno, ¿qué haces? ¿Tomas decisiones? ¿O tu vida sigue siendo la misma? ¿Eres oidor olvidadizo o no? Esta es la forma quizás más confrontacional del Señor, porque coloca aquí el ejemplo del espejo. Sabemos que los espejos en esa época, cuando se escribió esta carta, no eran los que tenemos hoy, ¿cierto? Eran metales bruñidos o pulidos, generalmente cobre se usaba, se pulían
y se desgastaban después para que se pudiera reflejar mejor el rostro. Entonces no era quizás la imagen que tenemos en los espejos de hoy, que al momento que me miro al espejo, al instante puedo ver mi reflejo, sino que ahí había que tener una mirada más aguda sobre ese metal para poder apreciar realmente mi reflejo. Esos metales, después de estar mucho expuestos al sol, se desteñían y dándole un ángulo perfecto con la luz del sol, efectivamente mostraban un reflejo que no es tan perfecto como el de los espejos de hoy, pero sí, no era tan difuso, solamente necesitaba una mayor preocupación y una mirada más aguda, pero reflejaba ahí el rostro de las personas. A ese espejo se refiere. Y lo que dice acá, fíjese, bueno, dice el 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Ahí está ese alto concepto de sí, ¿cierto? Ese no pensar con cordura. ¿Qué es? Oír y olvidar, mirarte al espejo y seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor como espejo te muestra cuando te alumbra el corazón, cuando oyes el mensaje? ¿Qué te muestra esa palabra? La suciedad, ¿o no? Cuando yo estoy frente al espejo, me miro y tengo barro en la cara, o estoy despeinado, no sé, con un cabello levantado, ¿para qué me miro al espejo? Para corregir esa deficiencia en el aspecto, ¿cierto? Y si tengo barro, ¿qué es lo que es lógico que debería hacer? Tomar el agua y limpiarme la cara, sacarme la suciedad, no sé, afeitarme, tomar la peineta y ordenar el pelo. Pero lo extraño sería que poniéndome delante de ese espejo, viendo mi suciedad, viéndome el pelo, el cabello despeinado, me vaya, me retire y salga a la calle así como estoy. ¿Para qué me miré al espejo entonces? Entonces, cuando eres oidor olvidadizo, cuando el Señor te ha hablado y tu vida sigue siendo la misma, no has tomado decisiones de obediencia a lo que el Señor te ha hablado, es semejante a mirarte al espejo, ver la mugre y seguir tu camino, como si nada. Oidor olvidadizo. Por eso dice el 24, porque él se considera a sí mismo y dice, se va. Y luego olvida cómo era. Claro, sales a la calle con el pelo despeinado, con la cara llena de barro, y se te olvida. Se te olvida. Eso es ser oidor olvidadizo. Esa es la figura que usa aquí este versículo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cómo reaccionas a la palabra? ¿Cómo reaccionas a la palabra? Te invito a hacer el ejercicio, simplemente, para que estés consciente de tu estatura espiritual. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? En diferentes áreas, en esto y en esto. Y ¿sabes qué? El Señor tiene mucha misericordia porque vuelve a hablarte. Yo no obedezco, pero vuelve el Señor y Él extiende su misericordia, es tan paciente con nosotros. Y viene su palabra una y otra vez y no obedecemos. Y salimos a la calle despeinados. Pero el Señor en su misericordia una y otra vez viene a ti y te vuelve a decir aquello que te dijo ya hace cuánto tiempo. Ordena esta situación. Termina con este hábito pecaminoso. Ordena tu vida, regulariza esta situación. Y el Señor hoy nuevamente te lo dice. En su amor, ordena tu vida. Pero también date cuenta de un asunto. Si ya has podido en este instante recordar las veces que el Señor te ha hablado y tú sigues siendo el mismo, sigues en desobediencia, bueno, eso está dando cuenta de tu estatura espiritual. Quizás no eres tan espiritual como pensabas. Trae a la memoria las palabras que el Señor ha tenido con tu vida y cuánta de eso has obedecido. ¿Has tomado decisiones santas por causa de oír su voz, oír su palabra? Bueno, el Señor te confronta hoy, porque hoy es el día, que hoy sea el día, toma una decisión. Hoy en santidad, no con emoción, no con llanto, no con piel de gallina, sino con cordura, con sabiduría. Toma decisiones santas para obedecer su palabra. Y vendrá la madurez, vendrá el crecimiento. Bien, decía, ¿cómo reacciono a la palabra? Otra pregunta ahí. ¿Cómo reacciono al consejo? ¿Sí? El consejo del Señor es su palabra, pero cuando digo acá, ¿cómo reacciono al consejo? Cuando un hermano te aconseja, a eso se refiere. El Señor en toda su palabra nos aconseja, pero aquí vamos a hablar de cuando alguien viene a darte un consejo. ¿Sabes que hay personas
que no se le puede decir nada. Y he visto yo, le voy a decir algo a este hermano, no, mejor no le digas nada, déjaselo al pastor nomás, deja que el Toño vaya a hablar con él. Porque hay vidas que se caracterizan por tener una personalidad que les molesta que le den un consejo, que les molesta que le hagan ver algo. Mira lo que dice el Proverbios 8. Por favor, perdón, vamos a leer 2 proverbios. Proverbios 19, ahí se le va a proyectar en la pantalla. El versículo 20 del Proverbios 19. Escucha el consejo, dice, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Y el Proverbio 8:33 dice, atender el consejo y sed sabio, y no lo menosprecéis. ¿Eres una persona que recibe el consejo? ¿Que recibe la corrección? Que cuando alguien viene a ti a decirte, sabes, estás equivocado, sabes, no estás obrando bien, sea quien sea, de parte de quien sea. Muchas veces hay vidas que solamente aceptan o reciben el consejo de la creme, de la elite ministerial, por decirlo así. Solo si el pastor viene a decirme algo, yo le voy a hacer caso porque él es el ministro. Bueno, el Señor puede usar a cualquier hermano para corregirte, para darte un consejo, para llevarte a la sabiduría, para volver a tu vida al camino de Dios. Entonces, ¿tienes esa sensibilidad para oír la voz de Dios a través de esa vida que te está dando un consejo? Conforme, obviamente, a la palabra del Señor, ¿o no se te puede decir nada? Qué triste, lo he dicho antes, qué triste es llegar a la vejez sin sabiduría. Acá el Proverbio 19:20 está poniendo una condición para que seas alguien maduro, alguien que llegue a la vejez con sabiduría. No hay nada más triste para mí que ver un anciano, una vida que tiene muchos años, que en todo su caminar no alcanzó sabiduría. Qué tristeza. Bueno, ¿quieres llegar a anciano en sabiduría del Señor? Mientras no escuches el consejo y no recibas la corrección, difícilmente lo lograrás. Y vas a estar estancado ahí sin crecer, sin madurar. Es raro ver a un adulto inmaduro, ¿cierto? Llama mucho la atención. Cuando ves a un adulto que está con reacciones de niño, haciendo pataletas, es algo extraño. Dice, esta vida tiene 30, 40 años, está actuando como un niño de 15. ¿Ha conocido gente así? Bueno, algo está pasando en ese corazón que no recibe el consejo, que no recibe la corrección, y pasan los años y sigue sin madurar, sigue sin crecimiento. Qué importante es poder entender. El Señor te quebrante. Cuando no se escucha el consejo y no se recibe la corrección, hay un orgullo ahí, hay algo en tu corazón que te lleva a esta expresión, yo soy así. Todos tenemos diferentes formas de ser, pero el anhelo de un hijo del Señor debe ser que te cambie, que no seas el mismo, que no esté en ti esa expresión, yo soy así, me tienen que aceptar así, es verdad, te tenemos que aceptar así porque te amamos, pero en ti debe estar el deseo que Él te renueve, que Él te cambie, que Él te quebrante, que te haga una nueva criatura, que cambie tu forma de ser, que te lave el corazón, que si eres duro, que seas después dócil, amoroso. Mientras no recibas el consejo, no va a ser así. Tienes que el Señor quebrantar tu corazón. Pregunta, ¿cómo reaccionas ante el consejo? Bien, si no reaccionas bien, pueda entonces el Señor poner en evidencia tu estatura espiritual y pueda también ser esta la oportunidad de corregir aquello y disponer tu corazón a humillarte delante del Señor. Tercera pregunta, o tercera manera de poder ver mi estatura espiritual. ¿En qué pienso regularmente? ¿Qué es lo que más piensas? ¿Cuáles han sido tus pensamientos hoy en la mañana al despertarte? ¿Cuáles han sido durante el transcurso de estas horas, desde la mañana hasta ahora? ¿En qué has estado pensando? Cuando te acuestas normalmente, ¿qué es lo último en que piensas? ¿En qué estás pensando todo el día? Mire, vamos a Filipenses, por favor, un poco más atrás, ahí en la carta a los Filipenses. Vamos a estar leyendo los versículos 18 en adelante.
Dice la palabra, poned la mirada en las cosas ¿de dónde? ¿De la tierra o de arriba? De arriba, ¿cierto? Bueno, en la medida que esté mi mirada puesta en esas cosas, ¿en qué voy a estar pensando? Dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Un paréntesis a la lectura. No está hablando de aquellos que predican en contra de Cristo, está hablando a enemigos de la cruz de Cristo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. No está hablando a los judíos, a los judaizantes, no. Está hablando y llorando el apóstol porque dentro de esta iglesia de Filipo habían hermanos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Eso cuyo Dios es el vientre es que solo piensan en la comida, en lo momentáneo. ¿Recuerda quién vendió su primogenitura por un plato de legumbres? ¿En qué pensó él que vendió la primogenitura? En el momento sintió seguramente el aroma y que su vientre le dominó y dijo, ya, tengo tanta hambre, quiero comerme ese plato que te vendo mi primogenitura. Eso es, cuando dice cuyo Dios es el vientre, es pensar en lo terrenal, en lo momentáneo, en lo que está sucediendo en el instante sin tener la cordura de ver más allá, de ver lo que está, lo espiritual, lo del Señor. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y ahí está, que solo piensan en lo terrenal. Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5. ¿Has crucificado la carne o solo piensas en lo terrenal? Eso es ser enemigo de la cruz de Cristo, no querer ceder. El Señor te habla y tú no quieres ceder, no quieres morir a tu vieja naturaleza, sino que estás ahí luchando con Dios. ¿Y eso a qué te lleva? A poner tu mirada en las cosas de la tierra y a estar todo el tiempo pensando en lo terrenal, no en esa reflexión diaria que debes tener delante del Señor. Por eso te pregunto, ¿en qué es lo que piensas durante el día? ¿Qué es, si pudieses comparar tus pensamientos, cuántos son de Dios y cuántos son del mundo? ¿Qué proporción tiene? Obviamente, si tienes que ir a Santiago, tienes que pensar en cosas del mundo, que voy a tomar la micro, que me voy por la autopista, que tengo que ir a comprar esto. Se excluyen eso. Se excluyen esas cosas obvias de nuestro andar acá en la tierra. Estoy hablando de aquellas cosas que llenan tu corazón, que no provienen de Dios y que te hacen malgastar tu tiempo, escaso por lo demás. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas constantemente? Versículo 20. Y esta es la clave, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Es esa tu esperanza? ¿Estás esperando la venida del Señor? Si está en ti la esperanza de que el Señor venga pronto por nosotros, entonces debiese estar tus pensamientos ligados a esa esperanza, porque tu vida no es la misma. ¿Recuerdas el día que escuchaste por primera vez que el Señor volvía? ¿Te impactó eso, no? ¿Produjo un cambio en tu vida? ¿Te hizo pensar en las cosas de Dios y dejar en un segundo lugar todo lo terrenal? Esta es una verdad fuerte en los hijos de Dios, que anhelan, aguardan el día de la manifestación del Señor. Es algo que los hace totalmente conscientes de que Él va a volver y pensar en eso. Bueno, yo te vuelvo a preguntar, ¿estás pensando en eso? ¿Es un pensamiento constante en ti? ¿O tu vida está absorbida por los pensamientos de la tierra? ¿En qué piensas? Otra manera de poder evaluarte, de que la palabra te muestre cuál es tu estatura espiritual. ¿Qué piensas de ti ahora? Te he dado aquí tres maneras, hay muchas más, pero lo vamos a dejar hasta acá. 3 maneras de que puedas evaluar cuál es tu estatura espiritual. ¿Cuál es el concepto bíblico que tienes de ti mismo? ¿Qué piensas de ti? ¿Tienes un alto concepto o estás consciente de que necesitas doblegar tu corazón delante del Señor? Necesitas decir, Señor, sálvame, Señor, cámbiame, Señor, lávame con tu palabra,
Si está en ti ese anhelo, van a pasar cosas. ¿Sabes qué va a pasar? Tu vida va a cambiar. Tu disciplina espiritual te va a mover a buscar de Él, a orar en la mañana, a acostarte pensando en Él. Va a haber un deseo en ti de querer conocer más de Él. No vas a poder vivir un día sin leer un trozo de su Escritura, sin oír su voz. Y esa palabra que va a estar en tu corazón va a ser la obra. Es la palabra la que te va a cambiar. El oírla con fe y retenerla en el corazón va a ser algo en ti que no se puede explicar, porque es la obra del Espíritu de Dios. Es lo que Él hace y te va a cambiar y te va a hacer una nueva criatura. Pero debes primero estar consciente de quién eres en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu estatura espiritual? 3 maneras. Decía, cómo reaccionas a la palabra, cómo reaccionas al consejo, en qué piensas más seguido. 3 maneras para que le sigas ahí en tu mente pensando y la palabra del Señor pueda darte luz y hacerte entender lo prioritario que debe ser en tu vida esto. Un concepto bíblico de sí mismo es el que debe tener. Lo que la palabra dice de ti, lo que Dios dice de ti. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Ese sea tu sentir. Te invito a cerrar los ojos, vamos a estar orando para estar dando término a esta reunión de hoy. Dejando a un lado todas las otras cosas, ve a la presencia del Señor y involucra tu corazón en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra quiénes somos, Señor. Gracias, Señor, porque nos confronta tu palabra, Señor, y en tu amor, Señor, en la manifestación misma de ese amor, nos corriges, Señor. Si no fuéramos hijos, Señor, seguiríamos siendo los mismos, pero debido a que somos tus hijos, Señor, y que nos amas, Señor, tú nos dices también que nos disciplinas, nos corriges, Señor. Tomas cartas en el asunto y te diriges hacia nuestra vida, Señor, con tu palabra, Señor, que nos insta a tiempo, Señor, para corregir lo deficiente, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pido en esta mañana, en esta tarde ya, si es que hubiese algún habido oyendo, Señor, que tenía un concepto de sí más alto del que debe tener, Señor, como decía ahí el versículo de Romanos, te ruego que haya sido tu palabra, Señor, la que le haya mostrado, la que haya alumbrado el corazón, y no nosotros, Señor, los que tenemos la oportunidad de predicar, de servir, Señor, de coordinar, sino que sea tu palabra, Señor, porque esta obra la haces tú, Señor. Tú eres el que entra al corazón y que cambia las vidas, Señor. Guarda a todo aquel que ha oído tu voz, Señor, y permite que esos corazones, Señor, se doblen delante de ti y puedan reconocer que debemos cambiar, Señor, debemos ordenar nuestros asuntos, Señor, ordenar nuestras prioridades también, y que tú tomes el centro, el trono de nuestro corazón, Señor, y que tu palabra nos guíe, Señor. Bendiga, Señor, a cada hermano que ha oído tu palabra, Señor, y si viene un tiempo difícil, Señor, un tiempo de prueba, un tiempo de tomar decisiones, Señor, fortalécele, Señor, fortalécele, dale la victoria, Dios, a todo aquel que quiere obedecerte a ti, Señor, que en temor de ti, en obediencia, va a tomar una decisión santa, Señor, obedeciendo a tu palabra. Fortalece esa vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Nuevamente, gracias al Señor porque nos habla, nos redarguye su espíritu y nos lleva a su perfecta voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor hacia nuestras vidas? A ver si se anima a responderme ahí en su casa, ¿cuál es? ¿Cómo crece la iglesia? Tenemos que madurar. ¿Cómo crecemos? Pareciéndonos cada día más a Jesucristo. Esa es la obra que Él ha venido a hacer a nuestros corazones. Crecemos cuando yo no soy el mismo, cuando cambio, cuando mi ser interior se renueva y su palabra obra en mí, me hace que me parezca más a Él, al varón perfecto, ¿cierto? A Jesús, el ungido de Dios. Amén. El Señor le bendiga mucho esta mañana. Espero que haya disfrutado las alabanzas, que haya tenido este tiempo apartado para el Señor y espero que su palabra, la palabra de vida, haya tenido cabida en su corazón. El Señor les bendiga, nos despedimos, que tengan una linda tarde.
necesito más de ti, menos de mí. Ayúdame, Señor, a que sí sea. En lo profundo de mi corazón, la oración de cada uno de mis días. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando